Bueno, ahora en este video lo que se va a ver es acerca de las expresiones o del manejo de expresiones regulares en Kotlin. Las expresiones regulares son una parte fundamental de casi cualquier lenguaje de programación. Y estoy diciendo de casi cualquier lenguaje de programación es a partir de los lenguajes de programación. Estas expresiones han surgido a partir del incremento de los lenguajes de programación que utilizan un paradigma de programación orientada a objetos. ¿Cuántas veces dije paradigma? Bueno, por ejemplo en Java, JavaScript, la versión de C++, de C++, la 11, también lenguajes de programación como Perl, PHP, Python sobre todo, que tiene un muy buen manejo de las expresiones regulares, y por supuesto este lenguaje de programación Kotlin. El soporte de las expresiones regulares es proporcionado por la clase regex, que es como generalmente se le llama a estas expresiones regulares, de regular expression, regex. Y un objeto de esta clase entonces va a representar una expresión regular que puede ser utilizada con propósitos de comparación, sobre todo de cadenas, que sean igualdades, obtener subcadenas, entre otras. En esta dirección que estoy dejando aquí, pues se pueden observar la mayoría de las expresiones regulares, de los métodos y las propiedades que van a tener estas expresiones de la librería o de la clase regex. Bueno, para observar entonces cómo se maneja esta de las clases de las expresiones regulares, vamos a instanciar un objeto para hallar todas las cadenas que inicien con la letra A. Entonces, como decía acá arriba que se utiliza la clase regex, se va a instanciar este objeto a partir del constructor de esta clase regex, y se va a enviar entonces como parámetro al constructor esta, que es una de las expresiones regulares que está pues colocada como un... Entonces esta expresión regular, esta expresión se coloca como una cadena de texto, y se va a colocar entonces este símbolo, el circunflejo, para indicar que se van a buscar entonces todas las cadenas que inicien con la letra A. Posteriormente, entonces, ya una vez que se instancia este objeto, de la clase mediante este objeto patrón, se va a utilizar entonces uno de los métodos de los cuales está compuesta esta expresión regular o esta clase regex, que va a ser contains_match_in. Este entonces nos va a indicar, o se va a hacer la prueba, se va a hacer la prueba directamente sobre esta cadena de texto para observar si esta misma cadena está iniciando con la letra A, tal cual se está colocando aquí la expresión regular. De la misma manera, entonces se va a poder hacer una prueba aquí directamente con otra cadena de textos. En este caso va a ser BAC, back, que por supuesto no inicia con la letra A, pero también podemos observar otra cadena de texto. Por ejemplo, hacemos aquí copiar y pegar, y simple y sencillamente ponemos abecedario para ver si inicia esta cadena de texto con la letra A. Se ejecuta y vemos aquí, entonces esta cosa me va a regresar un valor de tipo booleano, donde me va a decir que si se está cumpliendo o no lo que yo estoy solicitando, que va a ser entonces que revisar que esta cadena de texto inicie con la letra A. En este caso me dice que es true, para este caso me está indicando que es false, y para este caso me está indicando que es verdadero, true, ¿no? Una parte interesante de esto es de que si uno utiliza en lugar de una letra A minúscula la A mayúscula, va a indicar dos false, porque no está haciendo directamente con el valor ASCII de la letra A minúscula, y por lo tanto entonces para la expresión regular, esta cadena de texto no está iniciando con la letra A minúscula. ¿Ok? Por otro lado, también se puede utilizar para hallar la ocurrencia de una letra o de un conjunto de letras en una cadena, en este caso una doble L. Por ejemplo, ver el patrón 1 con instanciando entonces a partir de la clase regex, mandando entonces en el constructor esta cadena de texto que nosotros estamos buscando, que va a ser la doble L, y vamos a hallar entonces el patrón doble L a partir de el índice 5. ¿Qué significa esta cosa? Quiere decir entonces que
esta variable res nosotros vamos a utilizarla como una variable o más bien una clase a partir de la clase anulable matchResult, y esto lo vamos a igualar entonces a patrón 1, a este objeto, a partir entonces de su función find allo a partir del índice 5. Recordando entonces que en Kotlin las cadenas de texto, que se parecen mucho entonces a los arreglos, inician con el índice 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces a partir de ahí se va a buscar si existe una ocurrencia de la letra L. Entonces hay que mostrarlo como una variable de tipo nullable, porque estamos utilizando entonces aquí una clase anulable directamente con todo lo que se había observado en los videos anteriores acerca de estas clases y de las variables anulables. Y observamos aquí entonces esta variable res de tipo anulable, .value, porque va a tener entonces esa propiedad para observar el valor que va a tomar, y podemos observar aquí que tenemos null, que no encuentra un patrón con esa L. Por el caso contrario, si nosotros colocamos una L en ese punto, tampoco se va a encontrar. ¿Por qué razón? Porque estamos buscando a partir del índice 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por tanto, si ahora nosotros ponemos hello en esas dos, ahora sí me halla ese patrón. ¿Qué pasa entonces si lo empiezo a reproducir muchas veces? Lo vuelve a encontrar. La parte interesante entonces de esta función o de este método find es de que va a encontrar a partir de este índice, que puede ser desde 0 hasta n en la palabra, va a encontrar la primera ocurrencia entonces de este patrón que se le haya enviado mediante la clase de regex de la expresión regular. Por supuesto, se tiene que utilizar que es un tipo de variable anulable, porque tal cual sucedió en la primera prueba que estaba aquí, que esa variable puede tomar un valor de nulo. Ahora, por otro lado, para hallar un patrón de 3 letras que inicien con la palabra, con las letras A y B, se genera entonces a partir de la clase regex, se coloca entonces el patrón AB punto, se utiliza entonces ahora el punto para indicar que va a haber un patrón de 3 letras que inicien con la letra AB, y que ésta puede tomar cualquier otro de los valores de las cadenas de los tipos de carácter entonces ASCII. Entonces se revisan las posibles ocurrencias desde el índice 0 mediante esto. Se va a utilizar entonces una variable que va a ser res1, que va a ser del tipo secuencial, que va a entonces incluirse dentro de un arreglo de matchResult, y que se va a igualar entonces dentro de este objeto patrón 2. Se va a utilizar el método findAll para encontrar en esta cadena de texto a partir del índice 0 si existe este patrón de 3 letras. Ahora, ¿por qué se tiene que poner dentro de un arreglo? Porque esta función entonces va a localizar todos los posibles patrones que existan en esta cadena de caracteres y los va a almacenar entonces en esta variable. Por tanto, para recorrer entonces las ocurrencias encontradas, se va a utilizar el método res1, el método forEach de la variable res1, el cual nos va a permitir observar todas las posibles ocurrencias de este patrón que se está buscando, ¿no?, dentro de toda esta cadena de textos. Por ejemplo, entonces aquí vamos a tener este patrón de 3 letras y después se va a encontrar este patrón aquí, y entonces nos muestra ABC, ABS. También podemos poner así letras a lo loco, ABX, AB7. Ejecutamos. Y entonces ya nos va a mostrar ABC, ABS, ABX y AB7, y todas las posibilidades que se pueden presentar al utilizar este patrón de 3 letras, ¿no?
para cualquiera de los caracteres ASCII, que va a estar sustituyendo entonces a este punto decimal, y ya se utiliza con esto de aquí. Por otro lado, entonces, para hallar un patrón de cadena de texto, por ejemplo, este de aquí, con hola, ¿qué es lo que está significando este patrón? Bueno, va a representar entonces que se va a colocar una H aquí que puede incluir una gran cantidad de letras O, puede ser dobles O, puede ser desde una hasta infinito, y posteriormente va a incluir las letras La. Tiene que seguir entonces este patrón. Parte interesante de aquí, entonces tenemos hola, este nos va a regresar un valor verdadero mediante la función matches. Matches en esta nos va a regresar verdadero también. Si ponemos una O de más, sigue mostrando verdadero, entonces va a ser que encuentre estas O's, el número de O's infinitas, pero todas pues como dentro de un sándwich entre la H y la LA. Sin embargo, si nosotros tenemos hola y hola así de esta manera, estas O's no se encuentran encerradas totalmente dentro de la H y la LA, porque existen entonces letras adicionales después de eso. No está de este tipo de patrones, no se encuentra como este tipo de patrones, y por tanto entonces, a pesar de que se está colocando esta H y esta LA aquí no se encuentra solamente las O's, sino que existen otras letras adicionales. Por tanto, esta expresión regular nos va a regresar entonces un falso. Cosa tan horrible. Después, para reemplazar un patrón de texto en una cadena, vamos a colocar el patrón de texto aquí con XYZ, y vamos a reemplazar todas las XYZ con ABC. ¿Cómo? Utilizando entonces el método replace. En esta cadena de texto vamos a buscar este patrón regular o este patrón de texto, y lo vamos a sustituir con este. Entonces, donde se encuentre el XYZ se va a sustituir con ABC, ABC, y todas las Z adicionales se mantienen. Y por otro lado, podemos reemplazar solamente la primera ocurrencia de XYZ por ABC, utilizando entonces el método replace first. Por tanto, entonces, este XYZ se va a sustituir por ABC, y todos los siguientes ocurrencias de XYZ no se van a modificar por este ABC, a diferencia de lo que está pasando aquí. Si nosotros colocamos XYZ aquí y XYZ acá, la diferencia es notable. En este primero se reemplazan todas las posibles ocurrencias de este XYZ, de este patrón que tenemos aquí, por estas tres letras, y en el caso de esta con replace first solamente se reemplaza la primera ocurrencia que se encuentra. Finalmente, si nosotros tenemos una cadena de texto, esta es una oración, utilizando este patrón regular, diagonal inversa S más, que es el patrón de espacios en blanco, va a permitir entonces generar una lista, un tipo de arreglo aquí, a partir de esta cadena de texto, y donde localice espacios en blanco los va a separar como palabras individuales y las va a mostrar con esta cosa, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, esta es una oración, todo por separado dentro de esta lista, y ya podemos manejar esta lista sin ningún problema. Y así. Bueno, esa es así la manera en que se utilizan las expresiones regulares. Todas estas expresiones en las que se maneja el circunflejo, el punto, o utilizar entonces entre paréntesis, corchetes y el más, o estos diagonal, S y el más, se pueden encontrar en esta página sin ningún problema. Dejo también el enlace en la descripción, junto con este código de ejemplo que se va a encontrar en el repositorio de GitHub. Vale, pues entonces esto era bastante corto.